Estás buscando piso, tienes un presupuesto limitado y ordenas por precio. Vas bajando y de repente te lo empiezas a poder permitir. Pero sospechas, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Un piso de menos de 200.000 euros en el centro de Barcelona? Según la web Idealista, hay más de 20.000 viviendas ocupadas entre su oferta, lo que supone un 2,6% del total. Es algo que estamos viendo como parte de la nueva realidad del mercado inmobiliario. Pero, ¿quién compra estas casas? ¿Y qué hace con ellas después? Hemos dado incluso con una especie de idealista solo de pisos ocupados. Además, es un tema que nos habéis dejado recurrentemente en nuestros comentarios. Así que sí, hoy en Malvivienda hablamos de ocupación. Lo primero es poner un poco en perspectiva la dimensión real de este problema en España y definir qué es y qué no es ocupación. Se lo preguntamos a Natalia Palomar, directora jurídica de Provivienda. Bueno, Natalia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de viviendas ocupadas? Parece algo obvio, pero hay que matizar porque la ocupación no es un término jurídico. A ver, Antonio, efectivamente, la ocupación con K, que es el término que se está manejando en los medios, no es un concepto jurídico. ¿Qué entendemos por ocupación? Ocupación es cuando una persona accede y permanece en una vivienda sin tener título para ello y sin el consentimiento de la persona propietaria o legítima poseedora de la misma. A partir de aquí, dependiendo de que esa vivienda o ese inmueble constituya una morada, podemos derivar a dos conductas delictivas. Primero, si la vivienda es morada de una persona, es un delito de allanamiento de morada, tipificado en el artículo 202 del Código Penal, y si la vivienda no constituye morada, sería un delito de usurpación tipificado en el artículo 245 del Código Penal. Ahora vamos con los datos. España cuenta con un parque de viviendas de 27 millones de casas. En 2024 el Ministerio del Interior registró 16.426 hechos conocidos por allanamiento o usurpación. Un impacto de apenas el 0,06%. Han alimentado la idea de que cualquiera puede perder su hogar de un día para otro, que hay mafias detrás de este fenómeno y que los propietarios están desprotegidos. La estadística refleja que la imagen de familias expulsadas de sus hogares por desconocidos es algo anecdótico. Y más datos, según el Consejo General del Poder Judicial, el año pasado se celebraron 2.309 verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas. Se trataría de procesos de recuperación de viviendas habituales y segundas residencias. Esta cifra, por cierto, no tiene en cuenta pisos de bancos, empresas privadas o casos de impagos del alquiler. Entonces, sabiendo todo esto, ¿estamos ante un problema tan generalizado o es más el reflejo de una burbuja mediática? Yo lo que sí te diría que el problema grave y real que tenemos en España es la vivienda, la falta de vivienda. En la actualidad, 5,5 millones de hogares en España están en situación de exclusión residencial. Es casi un tercio de los hogares. Este es el problema real. Lo que sí es cierto es que estos pisos ocupados están saliendo al mercado y esto llevó a Samuel a montar una web especializada en viviendas que se encuentran en esta situación. ¿Qué es una especie como de idealista de pisos ocupados? Correcto. La mayoría de los inmuebles que hay son inmuebles ya de fondo de inversión y los han ocupado, es decir, estaban vacíos y los han ocupado. Me dices que el perfil de los propietarios es de fondos de inversión. ¿Cuál es el perfil de los que se interesan por comprar? E inversores. También. Es decir, es gente que ya sabe, conoce bien el sector. Parte de los compradores son empresas que ayudan a inversores a hacer todo el proceso. Ellos lo que hacen son ayudarles con la compra, con la desocupación, con la reforma y con la futura venta. ¿Se os ha dado algún caso particular que diga yo no me puedo permitir un piso, no sé, en el centro de Madrid con los precios que hay, voy a apostarlo todo a comprar un piso ocupado? ¿Os han preguntado? No. Nos han preguntado, pero no hemos llegado a hacer la operación ni hemos querido hacerla porque aparte nunca sabes cómo está la vivienda. Primero tiene que ser una persona que tenga el capital para comprar, porque no se pueden hipotecar estos inmuebles. Y luego tienes que saber que hay una pequeña posibilidad, en este caso si has hecho un estudio de viabilidad, de que no puedas echar a esa persona. No es óptimo para todo el mundo. ¿Cuánto suele disminuir el precio de una vivienda porque esté ocupado? Pues sobre un 20 o un 30%. Vale, ¿tú crees que nos podrías poner en contacto con algún inversor que haya estado en algún lado de la operación vendiendo o comprando? Sí, lo puedo comentar con alguno y si quieren, sin problema.
Samuel nos pone en contacto con Eric Peralta, un joven de solo 26 años que trabajaba para una de estas empresas que buscaban inversores para pisos ocupados y con la experiencia decidió montárselo por su cuenta. Hola, ¿qué tal? Antonio. Su llamada Hola, nos lleva a Badalona. Eric, encantado. Eric, ¿tú de qué conoces a Samuel y cómo trabajáis juntos? Bueno, lo conozco, como bien has adelantado, por trabajo, ¿vale? Por motivos profesionales, y es una de las personas que me provee a mí de listados de inmuebles ocupados. Yo me encargo de hacer, por así decirlo, un scrapping, es decir, un filtrado y un análisis de todo el producto de ocupados que me comparte, para luego presentárselo a mis clientes, que son inversores que buscan este tipo de oportunidades para rentabilizar. Una vez que hay un inversor que está interesado en ese piso, que habéis hecho el estudio, que le puede parecer bien la operación, se hace la operación y cómo se hace la desocupación. Una vez ha habido ese interés, lo pasamos a negociar con el propietario, es decir, o con el fondo o con el services que le gestiona el tema de la venta al propietario, y luego vendría el análisis de desocupación, de viabilidad en cuanto a la desocupación. En función de eso decidimos, oye, ¿es viable porque quieren llegar a un pacto? No lo es porque no quieren llegar a un pacto, y ahí ya tomamos una decisión. ¿Qué es positivo? Hacemos efectiva la compra. Y luego ya, en función de lo que se haya pactado con el Ocupa, pues un plazo de tiempo, un monto económico, se toma la posesión del inmueble a través del pacto que se ha hecho previamente con el Ocupa. Además de trabajar con inversores, Eric ha decidido dar el paso él mismo y comprar un piso ocupado. Nos lleva a verlo. Este inmueble viene de un fondo buitre, ¿vale? Que es los proveedores con los que nosotros trabajamos. ¿Cuántos metros cuadrados tiene y cuánto te costó este piso? Pues este inmueble tiene unos 40 y poco, y el precio de compra fue inferior a los 40.000 euros. Menos de 40.000. Menos de 40.000. Que es mucho menos del precio de mercado, imagino, de un piso que no esté ocupado. Aquí, ¿cuánto menos? Más o menos. Si fuese a reformar, que es como estaba, evidentemente, porque no estaba destrozado, pero estaba bastante trallado el inmueble, estamos hablando de que estaría en torno a mitad de precio de mercado, un poco menos, una cosa así. ¿Cuánto se le paga a la empresa de Desocupa para que haga esa gestión? Depende de la empresa de desocupación. En este caso, se le paga en función de la complejidad de la operación y demás, entre unos 2.000 y unos 4.000 euros. hemos visto también en medios de comunicación situaciones tensas, de algún tipo de coacción, de controles de acceso dentro de la propiedad, que eso no te preocupa que pueda suceder. A mí, a día de hoy, por estos informes preventivos que hacemos, no me preocupa demasiado. Que sé que es un riesgo que puede ocurrir en cualquier momento, que alguien se cruce, que sé que existe. Sé que existe y lo asumo yo y lo asumen mis clientes cuando vamos a adquirir un inmueble de estos, que al final, insisto, dependemos de la voluntad de un tercero para que tenga recorrido la operación. Pero pasa en el sector. Sí. Existe, claro que existe. Porque sería negar la evidencia, ¿no? Al final me has comentado que existe porque lo habrás visto, yo también lo he visto, y sé que existe, evidentemente, igual que sé que existe que hay gente que a veces no se quiere ir. ¿Y se puede decir que se está haciendo negocio con la ocupación? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque al final a mí siempre que me preguntan que a qué me dedico, yo digo que a ayudar personas. O sea, lo tengo clarísimo. ¿Por qué te digo esto? Aquí hay que entender que había gente que está en unas situaciones que seguro que no se las desearías tú ni a la persona que peor te cae, ni muchísimo menos a un familiar, ni un amigo, ni demás. Nosotros creemos que generamos riqueza, evidentemente monetaria, porque la pregunta va lanzada por ahí, porque yo ya lo he contestado, que evidentemente me lucro de esto. Sí, si no, una ONG no eres. No soy ninguna ONG, sino desde luego que no tomaría ningún riesgo como el que me has comentado antes, porque evidentemente hay un riesgo asociado a poner mi capital en una operación que depende de un tercero, de las ganas o no ganas que al final tenga de llegar a un acuerdo conmigo, porque también lo recalco y es que siempre se llega a un acuerdo. Es decir, nosotros no tomamos ningún tipo de acción pasivo-agresiva con nadie y demás. De hecho, por eso hacemos los informes preventivos para saber si esa gente de verdad cree que a través de un acuerdo puede mejorar su situación. Vuelvo a Madrid con una idea. Si existen personas como Eric o portales como el de Samuel, es porque hay algo que no está funcionando en el sistema. Tenemos un sistema de justicia que está colapsado y esto hace que pueda dar lugar a situaciones que se dilaten en el tiempo de forma bastante prolongada. O sea, por ejemplo, el CGPJ, el Consejo General del Poder Judicial, en 2023
calculaba o daba el dato de que en Madrid se tardaba una duración media de 11 meses en este tipo de casos. 11 meses siendo muy optimista, se puede tardar más, sí. Volviendo a la búsqueda de piso, viviendas a mitad de precio, sí, pero a costa de un negocio polémico que no es para la gente que quiere una casa donde vivir. Así que seguiré buscando hasta dar con algo que me pueda permitir.